Buenos días, no, buenas tardes ya, gracias por estar conectados. Y vamos a iniciar una ponencia que ya la había realizado acá y me gustaría pues poder compartir estos datos que tengo en base a unos estudios superiores, ¿no? Acerca de, en relación a un diplomado de autismo y síndrome de Asperger que tuve la oportunidad de hacer. La primera diapositiva, a ver, no sé, no pasa acá la primera diapositiva. Ahí está, listo. En cuanto al contenido, vamos a hablar algo de historia, una definición, la parte neurobiológica, que es un poco lo que me motiva a poder indagar mucho en estos aspectos del tema autista. Un artículo científico en relación a cómo se podría relacionar la neurobiología con los conceptos que ya todos tenemos claro en relación a un desorden de espectro autista, ampliando ciertos conocimientos basándonos en la evidencia en cuanto al tratamiento médico y también algún tratamiento no médico que se pueda ofrecer a niños para mejorar la parte comunicativa, intersubjetiva, ¿no? de relación con el exterior, ¿no? Y finalmente la bibliografía. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible. En realidad es el objetivo para que llegue al alcance de todos los profesionales que nos están viendo. Si queremos un poco basarnos en la historia, tenemos compendios mesopotámicos, que estamos hablando pues de muchos, miles, cientos de años antes a nuestra era actual, donde ya nos mencionaban acerca de cierta teratología en relación a si una madre da a luz a niños que la rechazan, ¿no? Entonces, por ahí ya entraríamos un poco a tener una línea en cuanto a esta patología. Antes de poder hablar desde el punto de vista médico, en cuanto al desorden de espectro autista, podemos hablar de una línea del tiempo de conocimientos de autismo desde el punto de vista literario, cultural, religioso. ¿A qué me refiero? Johannes Mathesius, un luterano, reformador luterano, hablaba ya en el siglo XVI acerca de una masa implantada en un espíritu sin alma. O sea, como aquella, o aquel ente o aquel ser que tiene un rechazo o una limitación frente al contexto. En el siglo XVII, en las florecillas de San Francisco de Asís, hablan acerca, los autores son varios hermanos franciscanos y hablan acerca de la extremada literalidad que tenía el hermano Francisco de Asís con los encargos que tenía de ciertas personas pobres, y él deseaba cumplir, digamos, sus deseos. En una de esas, detalla, hay una anécdota de que uno de los mendigos quería pues una lonja de cerdo, y él se va a los chiqueros, ¿no? A los estanques donde hay cerdos, y le saca, estando el cerdo vivo, una lonja entera, o sea, un retazo, ¿no? No limitando, no midiendo, no terciarizando ciertos atributos que pueda tener en ese momento el cerdo, como que va a sufrir, como que no sería lo más correcto, como que el sentido que tenía el mendigo era pues una comida de un cerdo, pero que un cerdo muerto. Entonces no habría ahí una interconexión, o sería mucho la literalidad de cumplir el deseo, ¿no? En 1976 se publica Harlan Lane, El niño salvaje de Aveyron, donde determina ciertas actitudes como hipersensorialidad en los sonidos, como ciertos aleteos, cierta clonicidad, que quiere decir repetición de ciertas actitudes de un niño que había sometido, que había sido restringido a la influencia ambiental con otros seres humanos. Entonces, también se relata ciertas conductas autísticas. En 1911, esto ya lo sabemos, Bleuler establece la esquizofrenia como un alejamiento de la realidad y establece un estado autista, auto, uno mismo, ismo, un modo de estar. En 1923, Carl Gustav Jung establece la personalidad autista como aquella personalidad introvertida, limitada hacia el exterior.
En 1943, y yo creo que este retrato lo tendrían que tener muy en cuenta, es de Leo Kanner, uno de los principales, ¿no? y fundamentales estudiosos acerca de esta patología, donde habla que los disturbios autistas del contacto afectivo es una incapacidad innata biológica. En 1944, Hans Asperger nos habla de los pequeños profesores o los maestros genios, ¿no? Los pequeños maestros. Y establece que no todos los niños con un desorden de espectro autista tendrían alteraciones de la comunicación verbal, ¿no? O del lenguaje. Bien. Entonces, si queremos entrar un poco en la neurobiología, tendríamos que saber la antigua clásica triada, que ahora se convierte en una diada. ¿Qué significa? La diada se corresponde de las alteraciones en la comunicación social y y de los patrones repetitivos. Anteriormente la triada constaba de alteraciones en lenguaje, alteración de la interacción social y aparición de conductas fijas o repetitivas. Los dos primeros criterios han sido confluidos en uno, que es la comunicación social. No todo niño, y ahí vamos precisamente a esos fundamentos que tenía Hans Asperger, no todo niño que no habla bien significa que vaya a tener un autismo. Entonces se disminuye el sobrediagnóstico en cuanto a esta patología. Bueno, hay que conocer todas las cortezas que tenemos, incluida la ínsula, que no está manifestada aquí en esta diapositiva, las funciones que cumple cada una de ellas. En realidad la que a mí más me gusta para poder explicar y para tener consonancia con lo que voy a tratar, que es el tema del autismo, es la corteza frontal, nuestra making decision, nuestra máquina de decisiones, la que de repente y de algún modo los padres son en algún momento cuando el niño es muy chiquito y tiene un pensamiento muy concreto, de solamente poder solventar su placer, ¿no? O sus deseos. Entonces, entramos ya un poco al tema de saber qué estructuras pueden gobernar nuestras emociones y nuestros impulsos. Aquí tenemos que recordar a la amígdala y al sistema límbico en sí, y la atención reiterativa en un foco que se produce en esta área hipocampal, ¿no? Del hipocampo. Entonces, una de las conclusiones y en las cuales yo he podido afrontar y entender más este tema del desorden de espectro autista es el tener el conocimiento de que hay una hipofunción de una área del cerebro, pero también hay una hiperfunción de otra área del cerebro. En cuanto al cerebro social, que es el tema de poder entrar a empatizar o ponerse en el lugar del otro, hay una hipoestimulación, porque es muy conocido que el niño con desorden de espectro autista tiene una pobre empatía, pobre relación de conocer o ponerse en el lugar de otra persona. En cuanto a la hiperfunción o la hiperestimulación o la hipersistematización, vemos que el cerebro analítico, que es el hecho de tener un patrón de superioridades cognitivas, está hiperestimulado, está en hiperfunción. Y aquí es donde vemos que los niños que tienen este desorden pueden utilizar cierta hipersistematización para ciertas esferas. Aquí voy a poner cierto ejemplo posteriormente. Si hablamos de la cognición social, que es el primer eje que habíamos dicho que está hipoestimulado, está hacia abajo, vemos de que hay una alteración de la coherencia central, que significa ver el bosque y no solamente el árbol. Si yo me centro en algo, pierdo la empatía por el grupo. Entonces, es solamente enfrascarme, o sea, no es ver el bosque, sino solamente ver un árbol. Esta metáfora, esta analogía, espero que me la puedan entender, porque así es donde nosotros podríamos establecer cómo vendría a ser esta empatía de grupo que es carente de un niño con desorden de espectro autista. Por otro lado, la cognición social, hay un compromiso en la empatización, un reconocimiento facial alterado y, bueno, lo que se llama finalmente como ceguera mental.
En cuanto a las estructuras del sistema límbico, las tenemos ahí, no tengo por qué repetirlas. La parte fundamental, el núcleo fundamental, estamos hablando de la amígdala. Cuando hay una alteración, perdón, cuando hay una alteración en esta área de cognición social, vemos que hay un déficit del reconocimiento facial, hay una pobre lectura de los ojos, hay un déficit en la mirada egocéntrica, hay un déficit en la detección de la expresión de la emoción. Por eso se dice que hay una disminución, hipoestimulación o hipofunción. Aquí tenemos, por el contrario, si nos vamos por el otro lado, que es la hipersistematización o la hiperfunción de algunas áreas o funciones cognitivas, vemos que la sistematización sensorial, por ejemplo, en un niño con un autismo clásico, es dejar correr la arena, dejar balancear o girar en círculos. Esto lo hace de manera repetitiva y constante, ¿no? Coleccionar figuritas. Tienen conductas o patrones muy repetitivos. Estamos entrando en el segundo criterio de la diada de TEA, ¿cierto? Vemos que hay inclusive obsesión por calendarios, y hay una sistematización numérica. Sistematización o una observación constante y casi obsesiva de ventiladores, puertas giratorias, ruedas, algo que se repite. Obsesión por las rutas, decir la primera parte de una frase, luego que se completan lo de los demás, lo que estábamos hablando como la ecolalia. Entonces, esto en un autismo clásico que en realidad no tiene una finalidad o no tendría una cualidad de poder establecer una acción determinada, o sea, no cumple una finalidad funcional. ¿Qué pasa en ciertos niños con un autismo de muy buen rendimiento o alto funcionamiento, como los chicos con síndrome de Asperger? Esta sistematización sensorial se va a considerar como conclusión, como por ejemplo, comer la misma comida todos los días. En una sistematización motora, el patrón fijo, rígido y sistemático de aprender una técnica de tenis o de algún deporte. Hacer lista de mercados constantemente, resolver problemas matemáticos de una manera inclusive para muchos superdotados. Cómo se produce exactamente un evento, o sea, esta hipersistematización, esta hiperestimulación de esta área cognitiva trata de explicar en el niño autista cómo explorar, cómo hacer. He tenido casos de niños que no están bien en los cursos habituales, en los cursos de colegio, en los cursos de tanto de primaria como secundaria, pero sí se saben de manera exagerada el hecho de poder construir un tren a base de batería, o poder hacer un robot, poder hacer un ventilador, por ejemplo. Entonces estamos viendo áreas de hipersistematización o hiperfunción. ¿Okay? Entonces, la hipersistematización puede conducir a patrones obsesivos, está muy claro, y eso lo vemos en la clínica. Y eso conduce finalmente a un interés restringido. ¿Se puede explicar de alguna manera estructural el hecho de la hipersistematización o con el producto de la hiperconectividad focal? Hay una teoría que se las traigo acá, que es el hecho de redes de interconexión de minicolumnas. ¿Qué quiere decir? Las minicolumnas de neuronas, y no solamente de la parte de sustancia gris, sino también de sustancia blanca. Generalmente, pues cada microcolumna se empieza a generar desde la proliferación neuronal. Se tiene hasta 250 neuronas que derivan de las 6 capas de la corteza, que ya las conocemos. Si hay una mala conexión o alteración, queda en una mala interacción. En el TEA hay un mayor número de columnas, ¿no? Hay un mayor número de formación de cada minicolumna, con un menor número de neuronas. ¿Qué quiere decir? Hay una mayor especificidad, pero con una menor generalización, es decir, hay una hipersistematización. Se asocia, hay un componente genético, bueno, sí, se ha estudiado tanto cromosoma 15 como cromosoma 3, para esta teoría de la hipersistematización. Bien, entonces, la sensibilidad que viene desde el área visual, auditiva, táctil o memoria, genera pues una orientación, ¿no? Adaptarse a ciertos campos visuales, la mirada, focalizar la atención en un área especial, seleccionar el objeto, el detalle específico del objeto, ¿no?
Entonces, lo fundamental para aprender a este estímulo es tanto a nivel central como a nivel periférico, ¿cierto? Entonces, en este sentido, la hipersensorialidad que tienen algunos, que tiene el niño con TEA, con desorden de espectro autista, lo que genera a posteriori es una hipersensorialidad, un extremo detalle que puede causar hasta malestar. Es lo que conocemos como famosamente la hipersensibilidad, la hipersensorialidad auditiva, inclusive, y no solamente auditiva, también en el área visual, en el área táctil, son muy sensibles a etiquetas, por ejemplo, o a ciertas ropas con cierta textura, sensorial también, olfatoria, ¿no? Este es un estudio que, a propósito de la hipersistematización y de los patrones obsesivos asociados a un niño con autismo, es algo que me interesó leer. Se trata de las características de la sustancia blanca asociados a rasgos autistas en el desorden obsesivo-compulsivo. Esto, bueno, es un artículo de Frontiers in Psychiatry, es del 2018, mayo del 2018. El objetivo fue investigar la relación entre las características de la sustancia blanca y la comorbilidad entre rasgos del trastorno de espectro autista en pacientes que tenían un diagnóstico de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, mediante un método de MRI o de imagenología, de imágenes. En un primer plano, que es la columna de mi izquierda, nos habla de los rasgos y características autistas, como por ejemplo el hecho de poner pues los patrones rígidos y específicos de poner ciertos objetos en una hilera, cosa que también se comparte cierta característica, cierto rasgo, cierta señal en esta partecita de acá. ¿Se dan cuenta? Un paciente con desorden obsesivo compulsivo que tiende a que todo esté correctamente ubicado a su manera, ¿no? Y si algo está mal ubicado, pues entrar en ansiedad o en una situación distónica en la cual haga de que su bienestar sea ponerlo de manera correcta para él, ¿cierto? Entonces, ¿tendrán estructuras afectadas en común? Chicos con TEA, personas con TOC. Ay, no va. Ay, disculpen, ahí está. Entonces, mediante una técnica, aquí como ven, estos filtros de colores, rojo, azul, verde, morado, establece la trayectoria, ¿sí?, de las fibras blancas, es decir, de la conexión, ¿cierto?, de esos fascículos, ¿no?, de lo que hablábamos como las minicolumnas y el trayecto de las minicolumnas. Entonces, esto se emplea mediante qué, mediante qué se puede determinar, mediante la tensión de difusión de imágenes, que es el famoso, el método de DTI. Se mide también mediante una fracción de anisotropía, es decir, mide los gradientes de conectividad cerebral mediante la velocidad de las moléculas de agua, y se establece cuán rápido es, cuán no rápido es, si demora o no demora la transmisión. Si vemos acá, estamos hablando de nuestra corteza prefrontal, que es el making decisions, que es la máquina de nuestras decisiones, y en este sentido estamos hablando del sistema amigdaliano, ¿no?, la base de las emociones. Entonces, estos son los tractos, eso es una acá ahorita les menciono el nombre que ya se me fue, son los tractos evolutivos, los cuales nos hacen tener interconectividad con ciertas cortezas del cerebro y nos relaciona pues con cerebros altamente especializados porque todos están relacionados. Entonces aquí, más que el tema del cuerpo de la neurona, estoy hablando de la fibra de la neurona, es decir, del axón, de la velocidad de transmisión de la información. ¿Cuál es el último de los tractos más desarrollados y más especializados? El fascículo uncinado, que es este de acá. Si lo vemos, este de acá. Ahora, ¿qué conecta el fascículo uncinado? No me lo van a creer, pero el fascículo uncinado conecta el centro de emociones con corteza prefrontal, ¿sí? Entonces, en el estudio que se hizo, el fascículo uncinado, la función principal es la memoria episódica, es el tema de transmitir las funciones lingüísticas,
las funciones socioemocionales, la intersección de las emociones con la memoria. ¿De qué estamos hablando cuando hay una alteración en un desorden de espectro autista? Estamos hablando de alteraciones en las funciones socioemocionales, en las alteraciones de la intersección de las emociones con la memoria, estamos hablando de alteraciones muchas veces en funciones lingüísticas, y también en niños que tienen cierta alteración en poder contar una historia. ¿Qué significa? Alteración de la memoria episódica. Entonces, aquí encontrábamos algo, que precisamente este fascículo es el fascículo, propiamente dicho, que determina la unión entre la corteza orbitofrontal y amígdala. Ya está. Esto fue un poco el método, fueron 33 pacientes de 18 a 48 años, 12 hombres, 21 mujeres, diagnóstico de TOC, evaluados por un médico psiquiatra, especialista. El diagnóstico de TEA tuvo una cualificación de un cuestionario de autismo, y el TOC también una cuantificación por un cuestionario que es el iVox, ¿no? Los criterios de exclusión fueron ciertas otras enfermedades neurológicas, diagnóstico de esquizofrenia en los pacientes, IQ menores a 80, un iVox menor de 16, dependencia a sustancias. De esos 33 pacientes, 24 estuvieron en tratamiento médico, 9 sin tratamiento médico. Los tratamientos fueron IRS, es decir, inhibidor de recaptación de serotonina, tranquilizantes, clomifenina, ¿no? Hubo una aprobación por el comité de ética. Entonces, se hizo esta traculografía, me acordé. Entonces, mediante estas medidas de difusión que les expliqué, se determinó la fracción anisotrópica de cada paciente, ¿no? Y esta vendría a ser, bueno, esta es la tabla de la metodología, y ese vendría a ser el resultado. A ver, ahorita les voy a... Aquí está. Entonces, se hizo una correlación lineal, que significa que a determinado evento va a haber una disminución o va a haber un efecto, ¿no? De la alteración. Entonces, había una disminución, había una correlación negativa entre esta medición o esta anisotropía, es decir, había una disminución de la velocidad de este fascículo uncinado en pacientes que tenían altas puntuaciones del cuestionario autista. Es decir, hay una afección de las vías de la sustancia blanca en estos pacientes que puntuaban alto para este cuestionario de autismo, LAQ. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones? Las características de la sustancia blanca, el fascículo uncinado izquierdo, aquí detallan que fue del lado izquierdo, están asociadas con la severidad en el desorden obsesivo compulsivo. ¿Ok? Entonces es uno de los primeros estudios en examinar las correlaciones entre lo que es el tema del IQ, de los cuestionarios autistas con pacientes con desorden obsesivo compulsivo, pero en realidad nos abre las puertas desde el punto de vista neurobiológico para determinar qué más hay aparte de nuestro repertorio clínico que nosotros observamos como características, qué más podría haber dentro de precisamente pues lo funcional, lo fundamental que es el cerebro, ¿no? Vamos a ampliar, o en realidad yo creo que esto ya ustedes lo conocen, pero traigo la evidencia como para poder argumentar más nuestros inicios de medicación. Pediatrics, que es una revista ya mundialmente conocida, publicada por la Academia Americana de Pediatría, realiza pues un metaanálisis, una revisión sistemática y un metaanálisis del tratamiento farmacológico en irritabilidad severa y problemas conductuales en niños con desorden de espectro autista. Esta fue una publicación del 2016. Ahí tienen el DOI con este código, ustedes pueden acceder a la revista. Y que nos detallen las tablas, no los quiero cansar, discúlpenme si es muy cargada esta diapositiva, pero fueron revisiones hechas en base a tratamientos en población de pacientes de 8 a 12, máximo 20 semanas, donde establecen mediante ciertos cuestionarios
la evolución de la irritabilidad desde un inicio hasta la meta, que son aproximadamente de 8 a 12 semanas, ¿ok? Donde establece que el mayor aporte y dosis más adecuadas para el inicio o para el tratamiento en niños con desorden de espectro autista, en comparación a placebo, obviamente responde risperidona y aripiprazol, ¿sí? Este es otro estudio, otra revisión. Tengo el dato, es de agosto del 2018, en la cual establece el uso de antipsicóticos en niños con problemas conductuales, ¿correcto? Para eso hay una serie de criterios, ¿no?, en los cuales se tiene que establecer, ¿no? El tratamiento de agresión e irritabilidad en niños con ASD, que es desorden de espectro autista. Actualmente solamente risperidona es soportada como evidencia para el tema de agresión. Risperidona y aripiprazol han demostrado eficacia para el tratamiento de irritabilidad en niños con desorden de espectro autista. La terapia, tanto psicosocial como la cognitiva conductual, es de suma importancia para estos casos en ciertas presentaciones. ¿Qué es lo que pasa con una irritabilidad en un niño con autismo? Si bien es cierto, sabemos que el niño con autismo, con desorden de espectro autista, con características con autismo, son sumamente irritables y no sabemos por qué, entre comillas, porque la tarea principal que se le da al papá, a la mamá, al cuidador, es que ellos tienen que leerlo, ellos tienen que saberlo. Antes de entrar en un proceso de irritabilidad, existe alguna señal. Hoy día tuve un caso de una niña con un desorden de espectro autista y la mamá me comentaba que no sabía por qué tenía el desorden, que entra en irritabilidad, y hablando algo acerca de la característica de la irritabilidad, ella me comentaba y sacamos, porque la irritabilidad es tan grande que también los papás pierden mucho el tema de algunos detalles. Pero si tratamos de buscar en qué momento es la irritabilidad, cómo se da, qué hace después, cuánto dura, esta mamá me decía algo muy importante. Estas crisis de irritabilidad que daba esta niña ocurren a las 5 de la tarde y ocurre desde las 5 hasta las 6. Esto me da una señal, esto me da pie a tal vez yo poder modificar esa crisis dando sí una medicación, un tratamiento médico, por ejemplo, o no médico, a cierta hora antes de debutar la crisis, porque esto era una constante. Esto se convirtió como en algo hipersistematizado o un patrón recurrente a esos patrones rígidos que tienen estos pacientes. Más que eso, siempre es importante poder saber en el niño qué hace antes de esa conducta irritable. Mueve la mano, guiña un ojo, voltea la cabeza, busca algo. Es muy importante que el padre se convierta en terapeuta y se convierta en el muy buen observador del niño, para dar la señal de que, si bien es cierto, nosotros ayudamos con cierto tratamiento médico, el tratamiento no médico es fundamental, porque estamos buscando una mayor comunicación o interacción. Y nosotros, que no tenemos ese desorden, necesariamente somos los que debemos dar el primer pie en el paciente. Creo que ya me estoy pasando de... Bueno, y esta es la tabla en cuanto a los estudios de risperidona, de 0.5 a 3.5 miligramos por día. Generalmente la dosificación es de 0.05 miligramos por kilo de peso, como lo tienen acá. Se usan tanto baja dosis. ¿Y qué usan para poder establecer la eficacia? Este checklist, que es un cuestionario de conductas aberrantes, es un desorden de espectro autista y tiene subescalas. ¿Cuáles son las conductas aberrantes? La hiperactividad, la agitación motriz, la irritabilidad, la agresión y el patrón ecolálico, también me parece, ¿no? De eso no estoy muy segura, pero es el ABC checklist que lamentablemente no está validado en nuestro país. Y en cuanto a los intervalos de confianza, vemos acá que para la risperidona, para la irritabilidad, tiene un nivel de confianza válido, y
aripiprazol de igual manera, ¿no? Reduce el ABC checklist. Bien, este es un up-to-date también de farmacoterapia en autismo. Ahí tienen el DOI, esta es una publicación del 2018, donde aparte de los otros antipsicóticos estudiados, también acceden a lo que es el uso de olanzapina, loperidol, lurasidona, que es uno de los artículos que he leído, donde hablan de risperidona, aripiprazol y lurasidona. Sin embargo, los que tienen mayor eficacia, y es demostrada inclusive en este up-to-date, es aripiprazol y risperidona. En cuanto a estabilizadores, ciertos estabilizadores o antipilépticos, el valproato ha manifestado que no llega a tener cierta superioridad frente a placebo en niños que carecen el tema de poder tomar alguna medicación. Felizmente a risperidona tenemos presentación y en gotas, se puede acceder de esa manera, ¿no? Perdón. Y en cuanto al tratamiento no médico, o de repente ahora lo que estamos estudiando como para poder favorecer, ampliar un sistema comunicativo alternativo, es el, perdón, precisamente el sistema alternativo aumentativo de comunicación, que son los SATs. A través de pictogramas, como vemos acá, se enseña al niño primero la verbalización. El yo, ¿sí? Quiero, ¿no? Yo quiero, ¿sí? Entonces, esta figura, que no sé si me ven ahí, el yo, esta figura es la primera que se va a tratar de que el niño aprenda. Y se la va a tener como un figurín, así como esto de acá, ¿sí? Como un figurín así, con un pega-pega, ¿no? Entonces, yo. Esta es lo primero que tienen que aprender los chicos, ¿no? Yo. Esa figurita, el yo. Entonces, luego de eso ya puedo aumentar, digamos, el repertorio de las figuritas con los verbos, ciertas nomenclaturas o ciertos lugares. Por ejemplo, yo, y acá ponemos un pictograma de un baño, ¿no? Entonces, lo que significaría, colocando dos pegapegas, uno que diga yo y otro baño, significaría quiero baño, ¿verdad? Entrega ese pega-pega, que es es esta de acá, es un pega-pega largo, como formando una oración, ¿sí? Yo, baño, y esto podría ser enseñado, bueno, esto es una técnica, esto no es algo que se va a aprender tan rápido, ¿no? Pero es lo que ahora está funcionando. Mitos acerca de esto. Enseñándole esto a mi niño, estoy forzando a que no hable. Eso no es cierto. El sistema alternativo de comunicación es un sistema de que no impide el desarrollo de otras habilidades. Mitos, requisitos. Tiene que haber ciertos requisitos para que el niño aprenda un SAC. Falso. La actual guía aragonesa de SAC, de sistemas alternativos, excluye todos los requisitos que puedan haber para poder iniciar, inclusive en chicos que tienen cierto retardo mental. ¿Sí? Entonces eso es lo que se está usando, ¿no? En cuanto a cuáles son las fases, se las leo. Enseñar el intercambio comunicativo, enseñar a pedir, generalmente esto se hace entre dos personas. El ayudante físico es el que despega un pega-pega y se lo pone en la pizarra, digamos, ¿no? Enseñar la persistencia, esto no es de un día o de 2 días, no es un primer requisito como ven acá, no es un primer requisito la mirada. Muchas terapeutas me dicen, doctora, pero no mira. Eso no es un requisito para aprender este sistema. Enseñar a pedir un objeto. ¿En base a qué? A la comparación, a tener varios pictogramas como para que se pueda elegir. El yo quiero, como les digo, que es esto, ¿cómo se puede representar? Mediante esta figura, yo, ¿sí? Y ponerle pues los otros pictogramas también para poder enseñarle una oración. Enseñar otros inicios de oración, no solamente el quiero, sino de repente otra cosa, ¿no? Yo y pongo un baño, un niño en una posición para poder defecar, ¿no? Entonces, de frente hago una estructura sintáctica, ¿sí? Esto siempre con ayuda, bueno, aquí en el departamento, siempre con ayuda de nuestras terapistas de lenguaje, ¿ok? Muy bien.
Bueno, y esa es la bibliografía. Yo les pido que las lean. Está, está a bibliografía abierta, si mal no recuerdo. Mis maestros en el diplomado fue tanto este señor psicólogo Daniel Valdés como el doctor Víctor Ruggeri, argentinos ellos y que tienen una escuela muy importante en relación a poder conocer, poder tomar conocimiento y sobre todo qué técnicas aplicar en estos niños con desorden de espectro autista. Y lo pueden encontrar también en las redes sociales, en la bibliografía por internet, y bueno, quedo de ustedes para las preguntas. Muchas gracias.